Hacer un memorial es así de fácil. Aplica el silogismo jurídico, la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Eso es todo. Felicidades, ya puedes hacer cualquier memorial. Muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches en el horario en el que estén viendo este video. Mi nombre es Alfredo Gutiérrez Martínez. Soy abogado en ejercicio libre de la profesión durante 13 años al día de hoy. Ejercicio continuo. Soy abogado litigante. En este video vamos a conocer un aspecto muy importante referido al memorial. Muchos universitarios, algunos colegas inclusive, se preguntan, ¿tuvieras un modelo de memorial? Ya sea para el defensor del pueblo, para la policía, la fiscalía, el juzgado, alguna embajada, la universidad, para una empresa, para un banco, para cualquier institución. Lo que sucede es que buscan modelos de memoriales ya hechos para que en base a esos memoriales lo adecúen. En este video vamos a conocer cómo hacer un memorial para cualquier institución. Bien, hacer un memorial es así de sencillo. Se debe aplicar el silogismo jurídico. Eso implica una premisa mayor. La premisa mayor es la norma jurídica. La premisa menor es el hecho jurídico. Y la conclusión es el razonamiento que hace una persona entre el hecho jurídico y la norma jurídica establecida por el legislador. El silogismo jurídico implica eso, ese razonamiento para adecuar, subsumir el hecho jurídico hacia la norma jurídica, es decir, un artículo, lo que el legislador ha establecido en una ley. Si nosotros tomamos en cuenta esto, podemos estar contentos y felicitarnos porque ya podemos hacer cualquier memorial, porque depende simplemente de esto. Bien, veamos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace un memorial. Como ustedes pueden ver, es en una plana, es sencillo. Pero vamos ahora a ver cuál es el fundamento para redactar este memorial. Y puede ser cualquier memorial hacia cualquier institución. Lo vamos a explicar, pero primero veamos este fundamento. El artículo 69 de la Ley 439 señala el memorial y nos indica que los memoriales de las partes deberán ser redactados por medio técnico, es decir, mediante una computadora o mediante una máquina de escribir, o también de manera manuscrita, es decir, escribiendo a pulso, con bolígrafo, y suscrito por las partes y abogados, es decir, por la persona interesada, por el cliente y nosotros como abogados, firmados por el cliente y firmado por el abogado. Señala este artículo también que se va a indicar la autoridad judicial ante el cual está dirigido el memorial, con los nombres de las partes, es decir, las personas que están interviniendo en ese proceso y la individualización del proceso. ¿De qué se trata el proceso? Un cumplimiento de obligación, una reivindicación, etcétera. Señala también este artículo 69 que en los memoriales, en la parte superior, se va a anotar un resumen de lo que se está pidiendo y al final el lugar, es decir, la ciudad donde se está presentando ese memorial y la fecha del memorial. También indica este artículo 69 que si esa persona, el cliente, no supiere o no pudiere firmar, va a estampar sus impresiones digitales, es decir, de que
con su huella digital va a sellar ese memorial, si es que no pudiere firmar. Ahora bien, también indica este artículo 69 sobre los memoriales que estos memoriales presentados por personas que no concurren al proceso, o sea que no son partes principales, que no concurren al proceso en forma ocasional, deberán observar los mismos requisitos exigidos para las partes principales. Es decir, que los memoriales igual los tienen que realizar como si fuesen parte principal en el proceso. ¿De quiénes estamos hablando? De los terceros interesados, por ejemplo, de una persona que tiene interés legítimo en ese proceso, va a redactar ese memorial de la misma manera. Ahora veamos cómo se hace ese memorial y van a observar que es de una manera sencilla, cualquier memorial. Bien, primero tenemos que tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia, antiguamente así conocida, ha emitido una circular a nivel nacional que indica que los memoriales van a ser presentados en tamaño oficio, con márgenes delimitados, hacia arriba, a la izquierda, a la derecha y abajo. Ahora, en esa hoja bond, que hoy en día se utilizan hojas bond, antes se utilizaban papeles impresos, pero hoy ya no. Se va a anotar lo que habíamos mencionado del fundamento, con el fundamento del artículo 69 de la ley 439. Es decir, la autoridad a la cual estamos dirigiendo nuestro memorial, que puede ser cualquier persona que sea autoridad en una institución. Ahí, por ejemplo, anotamos a cualquier autoridad o institución. Como pueden observar, cualquier autoridad, institución, universidad, alcaldía, colegio, fiscalía, juzgado, empresa o banco. El nombre de la autoridad dependiendo de la situación. Esto no es necesario, pero si uno desea anotar el nombre, entonces puede hacerlo. Es un aspecto formal que no es necesario. Pese a que en algunos lugares, como en la alcaldía de Sucre, por ejemplo, ellos piden que se anote sí o sí el nombre del director, por ejemplo, de la Dirección de Regulación Territorial en la alcaldía de Sucre, por ejemplo, que se anote ese nombre. Y no es necesario, pese a que en algunas instituciones sí lo piden. O también por necesidad individual se puede anotar el nombre de esa persona para que la responsabilidad, la futura responsabilidad que pueda existir recaiga sobre esa persona precisamente. Entonces anotamos ahí. Lo que se pide, como habíamos mencionado y como habíamos podido observar en el artículo 69, ahí se anota un resumen de lo que se está pidiendo con ese memorial. Otrosía significa algo más, es un formalismo que llevan los memoriales. Luego se anotan las generales de ley, es decir, el nombre de esa persona, si tiene uno o dos nombres se anota ello, los apellidos paterno, materno, la nacionalidad, si es boliviano, extranjero, la capacidad, si es mayor de edad o si tiene algún tutor, el oficio, es decir, la ocupación que tiene esa persona, el número de cédula de identidad y el domicilio, que es muy importante también para que se sepa dónde vive esa persona. Hábil por derecho es un formalismo, dirigiéndome respetuosamente ante su autoridad, esto por respeto, porque estamos ante una autoridad, siempre se debe colocar respetuosamente ante su autoridad, expongo y pido. Luego, los hechos jurídicos, es decir, la premisa menor del silogismo, la descripción de los hechos jurídicos, lo que está sucediendo que tiene efectos jurídicos, y vamos a ver cómo se aplica. Luego, el derecho, el cual es la premisa mayor del silogismo jurídico. Ahí en el derecho hacemos una descripción de nuestros derechos y lo podemos ampliar. Por ejemplo, incorporando jurisprudencia, incorporando doctrina, ya sea doctrina comparada, otros aspectos que puedan permitir
desarrollar y entender mejor el derecho que estamos invocando. Luego, la petición, que como habíamos mencionado, es el razonamiento lógico que se hace de lo que está sucediendo en los hechos en relación a lo que el legislador ha previsto en la norma jurídica, en el derecho, en la ley. Esa es la conclusión, indicar que por el hecho y el derecho expuesto anteriormente se llega a la conclusión de pedir lo que uno necesita. Finalmente, por formalismo, se coloca también la leyenda será justicia. Uno puede colocar, pero la leyenda que desee. Por ejemplo, hay otros abogados que señalan que la ley es de los hombres, la justicia es de Dios, por ejemplo. Uno puede ya colocar cualquier otro aspecto que desee, pero es solamente un formalismo. Ahora, en el otro sí, primero colocamos las pruebas. Yo puse aquí adjunto la documental necesaria al fin impetrado, es decir, carnes de identidad, lo que yo necesite demostrar a esa autoridad para que me concedan lo que estoy pidiendo. Y aquí, en este otro sí, uno puede ampliarlo, puede colocar, estoy adjuntando fotocopias legalizadas, documentos originales, etcétera. Y las providencias que implica y que significa dónde vamos a recibir una respuesta. Ahora, como ya estamos en una era donde se aplican los medios tecnológicos, se usa bastante el número de celular, el WhatsApp, los email. Para eso yo he colocado aquí el número de mi celular. Y como decía, prescribe el artículo 69 de la ley 439 el lugar, Sucre, y la fecha, la firma de la parte y el abogado. Ahora veamos un ejemplo de cómo se realiza esto. Colocamos en la autoridad a la que nos estamos dirigiendo el director de la Facultad Técnica de Ciencias Policiales, FATESIPOL Sucre. ¿Por qué? Porque nuestro cliente nos ha solicitado redactar un memorial para esa autoridad, para esa institución, que puede ser otra también, puede ser el vicerrector de la universidad, puede ser el gerente general del banco, etcétera. Puede ser cualquier autoridad. El nombre, que no es necesario, pero si uno desea, lo puede colocar. Luego, en la suma, tiene que venir un resumen de lo que se está pidiendo, lo que se está solicitando. En este caso solicito un certificado de no haber sido dado de baja conforme al prospecto de FATESIPOL número 3.3, inciso M. Otro sí es la formalidad y las generales de ley, como habíamos mencionado. Alfredo Gutiérrez Martínez, boliviano, mayor de edad, soltero estudiante, con carnet de identidad, vecino de esta y domiciliado en la calle Barrio San Juan, hábil por derecho, dirigiéndome respetuosamente ante su autoridad, expongo y pido. Así se hace un memorial. Luego, en los hechos jurídicos viene la premisa menor del silogismo. Ahí colocamos, siempre con respeto a la autoridad, digna autoridad, deseo ingresar a esta prestigiosa institución. Aquí estamos expresando la voluntad. Ese es el hecho jurídico, la voluntad de ingresar a la FATESIPOL, a esta Facultad Técnica en Ciencias Policiales. Y señalamos qué es lo que sucede, que el certificado de no haber sido dado de baja es un requisito que necesito para presentarme como postulante a una plaza en la FATESIPOL. Ahora exponemos el derecho, el cual es la premisa mayor del silogismo. Y señalamos, indicando que de acuerdo al artículo 24 de la Constitución Política del Estado, tengo derecho a la petición. Es decir, a pedir, a solicitar a esa autoridad. Derecho a la petición. El artículo 77 de la misma Constitución reconoce mi derecho a la educación. Estoy ingresando, deseo, expreso mi voluntad para postularme y estudiar en la Facultad Técnica en Ciencias Policiales FATESIPOL Sucre. Ese es mi derecho reconocido por la Constitución. Ahora bien,
El artículo 21.6 también de la Constitución reconoce mi derecho a acceder a la información, es decir, que tengo derecho a acceder a la información dentro de cualquier institución. Por eso estoy solicitando que se me certifique no haber sido dado de baja de esta facultad técnica en ciencias policiales. ¿Por qué? Porque, observen, finalmente la Universidad Policial Mariscal Antonio José de Sucre ordena cumplir con requisitos de inscripción en el prospecto de admisión 2024 FATESIPOL, en el capítulo 2, denominado proceso de admisión, numeral 3.3, denominado requisitos de inscripción, inciso M, prescribe, es decir, que ordena, inciso M, certificados de no haber sido dado de baja por faltas disciplinarias de cualquier unidad académica de pregrado de la Universidad Policial Mariscal Antonio José de Sucre y de los institutos militares, Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Armada. Esto es mi derecho. Puedo ampliarlo, incorporando más explicación sobre el derecho que tengo, ya acudiendo a normas, convenios, tratados internacionales, pero no. Eso depende de uno, de cada uno depende si lo ampliamos o no, o podemos ir simplemente al grano, porque ya se sobreentiende que tenemos derecho a la petición, el derecho a la educación, el derecho a la información, y simplemente podemos colocar que el prospecto de la admisión 2024 FATESIPOL señala que el requisito es presentar este certificado de no haber sido dado de baja. Ahora pasamos a la petición, lo cual sería la conclusión del silogismo. E indicamos en la petición: por lo anteriormente expuesto, es decir, los hechos y el derecho, digna autoridad, pido me franquee por donde corresponda un certificado de no haber sido dado de baja por faltas disciplinarias de cualquier unidad académica de pregrado de la Universidad Policial Mariscal Antonio José de Sucre y de los institutos militares, Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana. ¿De dónde sale esto? Sale del prospecto de admisión 2024 en el capítulo 2, proceso de admisión. Nosotros como abogados tenemos que munirnos, tenemos que recolectar, tener esa información, tener las leyes, tener las normas, tener este prospecto que nuestro cliente mismo lo tiene, porque es un requisito que él va a obtener para poder postularse a esa institución. Finalmente, el aspecto formal será justicia, la leyenda que ustedes deseen, y importante es las pruebas. En el otro sí, primero las pruebas, adjunto la documental necesaria al fin impetrado. Que aquí, como había manifestado anteriormente, podemos detallar. Estoy adjuntando fotocopias de mi carnet de identidad, un croquis domiciliario, etcétera, cualquier situación que nosotros creamos convenientes para demostrar que tenemos este derecho. Providencia es el lugar donde vamos a recibir la respuesta. Por favor, a mi WhatsApp 744-10512. La fecha, el lugar Sucre, 17 de agosto de 2024, firma Alfredo Gutiérrez Martínez. Ahora bien, noten cómo se adecua esta plantilla, podríamos decirlo, el silogismo, con esas tres simples cosas, a un memorial real, donde en la primera parte, con el fundamento, por supuesto, del artículo 69 de la ley 439 del Código Procesal Civil, podemos presentarlo ante cualquier autoridad. Puede ser un fiscal, puede ser un juzgado, puede ser un banco, puede ser el alcalde, puede ser el subalcalde, puede ser el director de la Dirección de Regulación Territorial de la Alcaldía, cualquier institución, cualquier autoridad. Por eso he remarcado este aspecto, para que se den cuenta que cualquier memorial se puede hacer de esta manera. Lo que se pide, aquí estamos señalando que necesitamos un certificado de no haber sido dado de baja. Ese es solamente un resumen. Como pueden ver aquí abajo, es largo. Certificado de no haber sido dado de baja por faltas, etcétera, etcétera.
No colocamos todo esto aquí porque el artículo 69 nos dice un resumen nomás. Entonces, por eso colocamos certificado de no haber sido dado de baja. Y lo fundamentamos ¿con qué? Con el prospecto de FATESIPOL numeral 3.3, inciso M. Otro sí es que es formalismo. Las generales de ley, como han podido observar, aquí anotamos las generales de ley. El hecho jurídico, o pueden ser varios hechos jurídicos, lo que está sucediendo, dependiendo de los casos, es la descripción de los hechos jurídicos. Y aquí, como pueden ver, están los hechos jurídicos. En la premisa menor, la premisa mayor del silogismo es siempre la norma jurídica, el derecho. Hacemos una descripción del derecho, y aquí estamos describiendo que tenemos derecho a la petición de acuerdo al artículo 24, tenemos derecho a la educación de acuerdo al artículo 77, tenemos derecho a acceder a la información de acuerdo al artículo 21.6 de la Constitución. Y finalmente esto tiene relación con lo ordenado por la Facultad Técnica de Ciencias Policiales en este caso. Puede ser otro caso, puede ser por ejemplo la universidad. La universidad, como todos sabemos, tiene un estatuto, un reglamento. En el estatuto indica de que, por ejemplo, para la legalización de diplomas, de títulos en provisión nacional, hay que dirigirse al vicerrector para que él pueda legalizarlos. Entonces nosotros anotamos ese artículo del estatuto de la universidad. Luego, como pueden ver, aquí se presenta el último elemento del silogismo jurídico. El silogismo jurídico, la conclusión. Es decir, indicar, hacer ese razonamiento de por qué el hecho, la premisa menor, y el derecho expuesto, la premisa mayor, se llega a la conclusión de pedir lo que uno necesita. Aquí nosotros anotamos lo que nosotros necesitamos, siempre haciendo esa operación razonable, lógica, cognitiva, de comparar, subsumir el hecho a la ley. Por eso es de que nos van a conceder lo que nosotros estamos pidiendo. Y eso es todo. Ya saben hacer cualquier tipo de memorial. Nuevamente felicidades, ya puedes hacer, amigo, amiga, cualquier memorial. Pero no vamos a terminar este video sin antes mencionar algunos aspectos importantes. Por ejemplo, si se emite un acto administrativo o jurisdiccional sin silogismo jurídico, ese acto es inconstitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que las autoridades sí o sí en sus respuestas, en sus providencias, en sus resoluciones, tienen que aplicar el silogismo jurídico. ¿Cómo se traduce esto en el derecho? Se traduce en que una autoridad tiene que explicar en sus respuestas, en su resolución, en su providencia, tiene que explicar lo que está resolviendo. Eso se llama motivación. Y tiene que señalar el artículo y la ley en la cual está apoyándose, fundamentándose, justificando su decisión. Eso se llama fundamentación. Estos dos elementos, la motivación y la fundamentación, son elementos del debido proceso, del derecho al debido proceso. En nuestro país, el derecho al debido proceso es un derecho muy importante, que no lo vamos a tocar en el presente video, pero está protegido por la Constitución, está garantizado por la Constitución. Y si una autoridad no explica por qué está tomando una decisión, está vulnerando el derecho al debido proceso. ¿Por qué? Porque no está motivando, no está explicando por qué está resolviendo, por qué está dando una respuesta en tal sentido. Y si no señala esa autoridad o esa autoridad administrativa o jurisdiccional en qué se está apoyando, en qué ley, en qué artículo, también está vulnerando el derecho al debido proceso. Por eso es inconstitucional y por eso tiene que señalar la norma y explicar por qué está resolviendo de esa manera. Eso se llama motivación, explicar
lo que está resolviendo. Fundamentación, señalar la norma jurídica, el artículo preciso en la cual está basando su decisión, apoyando su decisión. Esos son los dos elementos principales del derecho al debido proceso. Es más grande el derecho al debido proceso, pero no lo vamos a explicar nuevamente en este video porque está dedicado solamente al memorial. Lo mismo se puede hacer con el contrato, pero esto lo vamos a ver en otro video. Finalmente es necesario señalar la bibliografía que he tomado para la realización del presente video. Primero, la Constitución Política del Estado. Ahí está el derecho a la petición, derecho a la educación, todos los derechos. El Código Procesal Civil Boliviano, el artículo 69 de la Ley 439, donde se señala cómo se debe hacer un memorial. He puesto la Ley 603, el Código de las Familias, la Ley 548, y podía poner más leyes porque cada una de ellas tiene un artículo en específico sobre cómo redactar el memorial de demanda, por ejemplo. En la Ley 439, el artículo 110 nos indica cómo debemos elaborar, redactar el memorial de demanda, que ya tiene, obviamente el silogismo ya está ahí dentro, pero hay otros aspectos más que debemos incorporarlo. Eso señala el artículo 110 de la Ley 439 del Código Procesal Civil. La Ley 603 también indica otros requisitos que se deben presentar en las demandas en materia familiar. La Ley 548 también tiene otros requisitos, pero también está el silogismo jurídico. En el Código de las Familias, silogismo jurídico. En todo se presenta el silogismo jurídico. En la Ley 548, algo interesante es que señala que no es necesario tener un abogado cuando se está presentando una demanda en jurisdicción de la niñez. Y la FATESIPOL, que hemos tomado como ejemplo el prospecto de admisión de 2024, donde hemos señalado los requisitos que se han previsto en el numeral 3.3 inciso M para presentar, para hacer nuestro memorial modelo. El diccionario Manuel Osorio, donde la palabra memorial está resuelta, está definida, conceptualizada, al igual que el diccionario enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanelas, el tomo 4, y estos libros, por ejemplo, de Enrique Lino Palacio, Tratado de Derecho Procesal Civil, donde nos señala cómo se va a desarrollar el memorial de la demanda, la pretensión, qué es lo que uno va a pedir en instancias judiciales en materia civil. Alberto Inostroza también lo he tomado como referente porque aquí también señala cómo se va a realizar una pretensión, y hay más bibliografía para distintas materias, en materia penal, en materia laboral, en materia constitucional, en materia de la niñez, en materia de familia. Muchas gracias, soy Alfredo Gutiérrez, espero que haya sido de su agrado el presente video y hasta pronto.